Mi esposa cristiana quiere enviar a nuestra hija adolescente a un campamento de conversión porque es lesbiana. Cuando mi hija se enteró, hizo algo horrible. Mi esposa siempre ha sido muy religiosa y eso nunca me molestó antes. Pero anoche fue demasiado lejos. Nuestra hija dijo que tenía algo muy serio de que hablar con nosotros. Terminó confesándonos que es lesbiana. Realmente me alegré de que ella pudiera confiar en nosotros con algo así porque pude ver que estaba realmente nerviosa durante nuestra conversación. Le dije que su sexualidad no cambia como sentimos por ella de ninguna manera, que estábamos orgullosos de ella y siempre la apoyaríamos. Al final, nos abrazó y dijo que nos amaba. Luego fue a su habitación y le pregunté a mi esposa cómo se sentía porque noté que estaba muy callada durante toda la conversación. Solo asintió y estuvo de acuerdo con lo que estaba diciendo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en lo que se discutió. Le dije que no había nada en qué pensar. Nuestra hija es lesbiana y no hay nada que podamos hacer al respecto, excepto apoyarla y alegrarnos por ella. Es tan simple como eso. Ella seguía repitiendo que yo necesitaba darle tiempo para pensar todo esto. Nunca he visto a mi esposa actuar así antes, y me tomó por sorpresa. Sé que está luchando para lidiar con esto porque es cristiana y piensa que la homosexualidad es inherentemente incorrecta. Pero nunca expresó intenciones maliciosas. Aún así, estamos hablando de nuestra hija, y ella tiene que lidiar con esto de la mejor manera posible. Hoy, mi esposa actuó de manera muy fría y dura hacia mi hija. Cada vez que mi hija intentaba hablar con ella, la ignoraba y solo respondía cuando mi hija la presionaba para obtener una respuesta. Vino a mí para hablar sobre el comportamiento de mi esposa y dijo que cree que decirnos fue una mala idea porque su mamá está actuando de manera muy extraña a su alrededor. Ella piensa que su mamá la odia ahora. Hice lo mejor que pude para tranquilizarla de que su mamá la ama y que solo tenemos que darle tiempo para adaptarse a este cambio. Le dije que iba a hablar con su mamá al respecto, pero que todo estaría bien al final. Yo vi mi gran boca. Más tarde esa noche, hablaba con mi esposa y le exigí saber por qué estaba tratando a nuestra hija como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Respondió diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Necesitábamos enviarla de inmediato a un campamento de conversión para ayudarla a darse cuenta de que estaba cometiendo muchos pecados y que no iba a ir al cielo ahora. Quedé impactado. Le dije que iba a poner sus propios sentimientos a un lado por el bien de nuestra hija porque tiene 16 años y necesita todo el amor y apoyo que podemos ofrecer. No iba a dejar que hiciera sentir a nuestra hija como una mala persona por algo que no puede controlar. Tomó mucha valentía para que nuestra hija nos lo contara, sabiendo que su mamá también es religiosa. ¿Cómo hago que mi esposa acepte la sexualidad de nuestra hija y deje de verlo como algo malo? Actualización: han pasado más de 2 años desde mi publicación original y más de 1 año desde que perdí a mi hija por suicidio. Mi esposa no pudo aceptar a mi hija por lo que era y estaba realmente decidida a enviarla a un campamento de conversión. Mi hija se enteró y lloró mucho. Dijo que deseaba ser heterosexual para que su mamá pudiera amarla. Eso rompió mi corazón. Seguí hablando con mi esposa para tratar de cambiar su comportamiento, pero seguía evitando a mi hija como si fuera la peste. La gota que colmó el vaso fue cuando la vi buscando los campamentos de conversión más cercanos y llamándonos. Tuvimos una gran pelea y le dije que no había vuelta atrás. Así que comenzamos el proceso de divorcio. Se mudó y fue a vivir con sus padres, a quienes mi hija adoraba absolutamente. Ellos, por supuesto, se pusieron del lado de mi esposa cuando se enteraron, lo que dejó a mi hija aún más devastada. La cantidad de noches en las que sostuve a mi hija en mis brazos mientras lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose por qué tenía que ser así, porque su madre la odiaba. Preguntando una y otra vez si la odiaba, a pesar de cuántas veces le decía que la amaba incondicionalmente, incluida su sexualidad, eran demasiadas para contar. Puse a mi hija en terapia real para ayudarla a intentar procesar todo esto. Reduje mis turnos de trabajo para trabajar menos horas e intentar estar allí para ella. Intenté mantener todo lo relacionado con el divorcio lo más privado posible porque no quería que se estresara aún más por eso. Sigo pensando en lo que podría haber hecho para evitar ese día, en qué más podría haber hecho, en qué más podría haber dicho. Todos los días me despierto pensando que debería haber hecho más. Dejó una nota explicando que no es mi culpa. Pero, ¿en qué más se supone que debo pensar? No hablo con mi ex esposa desde hace 8 meses. Estoy en terapia. Pero, sinceramente, no creo que esté funcionando. A veces, entro en su habitación, me siento en su cama y resuelvo lo que parece horas. Sigo esperando verla volver a casa desde la escuela, verla sonreír, escucharla reír desde el pasillo. Te extraño más que cualquier cosa, Jessie. Lo siento. Mi madrastra consentida piensa que mi hija es suya y amenazó con llamar al CPS por robar a su bebé porque nos estamos mudando para alejarnos de ella. Mi madrastra tiene estrictamente prohibido acercarse a mí y a mi bebé, y no he visto a mi padre en 3 meses porque se niega a ver a su nieta sin su esposa. No tengo el mejor pasado con mi madrastra porque cuando se casó con mi padre, inmediatamente nos consideró a mí y a mis hermanos como sus hijos. Siendo muy insistente e invasiva y queriendo superar a nuestra madre, que está viva y presente en nuestras vidas. Ella es infértil, así que nos veía como una sustitución para su falta de hijos. Su obsesión por la maternidad y ser nuestra única madre nos asustaba y nos alejaba por completo. Constantemente hablaba mal de nuestra mamá,
diciendo que claramente nos abandonó ya que no vivíamos con ella. Pero nuestra mamá siempre estuvo involucrada en nuestras vidas. Personalmente, la llamaba todos los días y siempre estaba presente en eventos importantes como graduaciones. Mi padre tomó su lado en todo esto porque quería que ella fuera feliz. Incluso llegó al extremo de intentar obligarnos a llamarla mamá, lo cual todos rechazamos con gusto. Finalmente, nuestra mamá obtuvo la custodia y nos mudamos a lo largo del país a lo largo de los años y de una distancia física. Mi relación con ellos se volvió más tolerable. Había problemas ocasionales, como el hecho de que ella quería ser mencionada como madre en las invitaciones de boda, o cuando intentó adoptar a mi sobrina después de la muerte de mi cuñada, declarando que mi hermano no podía criar a su hija. Luego comenzó a publicar fotos de mis ecografías y ropa de bebé con leyendas como ansiosa por la llegada de mi bebé o finalmente iniciando el viaje de la maternidad. La reprendí por tratar de fingir que mi bebé era suyo y por publicar todas esas fotos sin mi permiso. Ella y mi padre se mudaron a mi estado y comenzó el acoso físico. Venía a mi casa varias veces al día para controlarme, pelear conmigo sobre lo que comía y establecer una guardería completa en su casa, diciéndome que el bebé necesitaría pasar los primeros días con alguien más experimentado para cuidarlo. Cuando descubrimos que era una niña, ella inmediatamente empezó a decir que finalmente su Cristina vendría y como su sueño finalmente se haría realidad. Creía plenamente que este bebé era suyo, y ninguna cantidad de decirle que no lo era iba a resolver su delirio. Inmediatamente negué que ese sería el nombre de mi hija y dejé claro que ella no sería una figura materna para mi bebé. Mi madrastra luego me recordó que muchas cosas pueden suceder durante el parto, así que era mejor que mi esposo y yo comprendiéramos que ella y mi padre estaban preparados para cualquier eventualidad. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que no podría ser tan cruel como para negarle lo más cercano que tendría a una hija. Dado que no acepté ser su hija. Después de muchos comentarios de ella, mi esposo y yo decidimos tomar algunas medidas en caso de que intentara algo. Y ahora, 3 meses después de que nació mi bebé, mi padre se niega a visitar a su nieta. Aunque vivimos cerca y no permito que su esposa juegue a ser madre e hija con ella, entiendo que tiene instintos maternos frustrados, pero mi hija no es su bebé sustituto. Me di cuenta de que mi padre nunca protegerá a sus hijos, especialmente si eso significa poner límites a mi madrastra. Pero la gota que colmó el vaso fue lo que sucedió esta mañana. Mi madrastra estaba llorando en nuestra puerta, gritando y suplicando por mi perdón, diciendo que todo lo que quería era amor, felicidad, y que no tengo derecho a negarle algo tan pequeño. Primero, le pedimos educadamente que se fuera, pero no se movió y dijo que no podíamos negarle a su hija. Estaba impactada. Le dije que era mi hija y eso solo la hizo llorar más fuerte. Después de amenazar con llamar a la policía, finalmente mi padre vino y se llevó a su esposa a casa. Llamé a mi padrastro después para que viniera a recogerme porque no podía soportar mucho más de esto. Empacamos algunas cosas esenciales y los 3 nos quedaremos en la casa de mi mamá por ahora. También estamos en contacto con nuestro abogado, quien nos referirá a alguien especializado en cuestiones de familia. Y buscaremos obtener una orden de restricción bajo nuestra antigua dirección. Bloqueamos a mi papá y a mi madrastra en teléfonos y redes sociales. Desafortunadamente, esto solo empeoró la situación. Mi madrastra comenzó a hablar mal de mí con cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo no la dejamos visitar a nuestra hija y cómo somos crueles cuando ella solo está tratando de ayudar. Afortunadamente, la gente pudo ver su locura y terminó perdiendo a muchas personas importantes. Ahora nos mudamos a un lugar más seguro y más lejos de ella. Hace 5 días, mi madrastra dijo que robar a su bebé no quedaría impune. Demostraría a todos que nosotros dos no éramos buenos padres y que debíamos estar preparados para cuando eso sucediera, porque ella no renunciaría a su hija. El hecho de que mi padre no hizo nada para detener este episodio terminó sellando el fin de nuestra relación. Corté completamente el contacto con mi padre y mis hermanos hicieron lo mismo. Mis padres hipócritas me gastaron una broma en Navidad dándole mis regalos a otra persona. Así que dejé la casa y nunca volví. A mis padres les encanta hacer bromas a sus hijos. Somos 5 hermanos y todos han sido engañados por ellos en algún momento. Cuando era niño, solía participar en sus bromas, pero ya no me parecen graciosas, así que me niego a ayudarlos. Creo que sus bromas son simplemente experiencias perjudiciales y traumáticas que realmente pueden afectar la salud mental de un niño. Les he dicho esto varias veces e intenté decirles que se detuvieran, pero nunca escuchan de todos modos. Cumplí 18 años este año y mis padres me pidieron que hiciera una lista de regalos que quería para Navidad. Pensé que estaban planeando gastarme una broma y estaba escéptico. Pero mi madre prometió que realmente querían recompensarme por mi esfuerzo durante la preparatoria. Me había entregado por completo y obtuve el título de abanderado, así que realmente pensé que estaban diciendo la verdad. Me alegré al pensar que estaban orgullosos de mí, pero tampoco quería pedir algo demasiado caro. Así que escribí solo un artículo en mi lista de Navidad, un libro de 40 pesos que realmente quería leer, pero no podía encontrar en ningún lugar, ni siquiera en la biblioteca. Entregué la lista a mis padres y me aseguraron que me darían ese libro. En fin, llegó la Navidad y mis padres organizaron una fiesta enorme y hasta invité a mi novio. Por supuesto, había pedido permiso de antemano. Todo iba genial. Muchos miembros de la familia habían venido y todos se divertían bebiendo y comiendo. Pero luego llegó el momento de abrir los regalos. Todos, excepto mi novio, parecían contener la risa mientras me decían que abriera mis regalos primero. El primer regalo que abrí parecía una laptop y lo era. Era una netbook.
Mi hermano mayor me la había comprado y le agradecí mucho, pero simplemente se rió de mí, diciéndome que la abriera primero. Hice lo que me pidió y el color se fue de mi rostro. En lugar de una MacBook, la caja estaba llena de chocolates. Literalmente odio los chocolates y no puedo soportar comerlos. Así que ni siquiera era un regalo. Resulta que él decidió regalarle una MacBook a su esposa y pensó que regalarme la caja sería una gran broma. Realmente me decepcioné, no porque no recibí una laptop, sino porque él pensó que era gracioso jugar con mis sentimientos. De todos modos, seguí adelante y abrí los regalos de mis padres. Sostenía un libro que quería en mi mano, excepto que no lo era. Era simplemente un diccionario con una cubierta impresa sobre él, disfrazándolo como el libro que deseaba. Cuando les pregunté al respecto, mi madre dijo, decidimos darle el libro a tu hermana menor porque ella quería leerlo más. Pero ese diccionario debería ser muy útil para ti. Nuevamente, todos, excepto mi novio, estallaron en risas en este punto. Apenas podía contener mis lágrimas al ser ridiculizado frente a toda la familia. Pero seguí adelante. ¿Y adivinen qué? Cada regalo era solo una broma. Una caja de AirPods sin los AirPods. Tarjetas de regalo sin saldo alguno, un sobre con dinero del Monopoly y así sucesivamente. Puse mi corazón y alma en elegir regalos para todos, asegurándome de que estarían felices. Me esforcé y gasté todo lo que había ahorrado, pero decidieron que no merecía ningún esfuerzo y que era mejor jugar con mis emociones. Decidí que no valía la pena llorar por esto y me senté con mi novio mientras todos los demás abrían sus maravillosos regalos. Tuve que escucharlos hablar sobre cuánto amaban sus regalos durante el resto de la noche. Mi papá decidió preguntar por qué no elogiaba mis regalos como todos los demás. Simplemente lo miré desconcertado y dije, ¿qué regalos? No tengo regalos, así que no puedo elogiarlos. Esa frase fue como encender un fuego. Mi papá empezó a llamarme ingrato. Dijo que debería estar agradecido en Navidad y dejar de ser tan salado por algo que era solo una broma inofensiva. En respuesta, le dije mis verdaderos sentimientos. Ustedes ni siquiera saben lo que son bromas. Lo que hicieron fue jugar con mi autoestima y salud mental solo para que pudieran reírse. Prometieron. Y luego me mostraron que nunca puedo confiar en ustedes para nada. Mi mamá y mi hermano mayor empezaron a llamarme arrogante por alzar la voz durante una cena de Navidad. Así que simplemente corrí a mi habitación y empecé a hacer las maletas. Esto era algo que debería haber hecho en el momento en que cumplí 18 años. Empaqué todas mis cosas esenciales y le pregunté a mi novio si podía quedarme en su departamento por unos días mientras buscaba mi propio lugar. Él estuvo de acuerdo sin dudar, y salí con él. Mi familia intentó detenerme con fuerza, llamándome sensible e infantil. Dijeron que necesitaba volver adentro y disculparme por arruinar la Navidad para todos y estropear sus estados de ánimo. No pude contener la risa cuando mi mamá me dijo que fuera más consciente de lo que estaba haciendo. La hipocresía. Afortunadamente, logré salir de manera segura con todas mis cosas intactas. Recibía muchas llamadas enojadas de ellos, así que apagué mi teléfono y simplemente disfruté del viaje. Sin embargo, en lugar de ir a su departamento, mi novio me llevó a la casa de sus padres. Cuando le pregunté qué estaba pasando, dijo que merecía pasar la Navidad con personas que se preocupaban por mí. Y para mi sorpresa, la cena con su familia fue lo opuesto completo de lo que acababa de pasar. Sus padres me recibieron con los brazos abiertos y realmente preguntaron qué estaba haciendo. Nunca me presionaron para quedarme en contra de mis deseos y me dieron una cena que me encantó. Mi novio también me dio su presencia, que incluía el libro que quería y un Apple Watch. El reloj era irónico porque le había regalado exactamente lo mismo. Nos reímos de eso y finalmente volvimos a su casa. Pero tan pronto como entramos, simplemente me derrumbé, llorando en sus brazos. Le dije desesperadamente que nunca quiero volver a mi casa. Mis padres acababan de mostrar que mi valor era menor que una maldita broma. Él me reconfortó y dijo que puedo quedarme aquí todo el tiempo que quiera, incluso por toda la eternidad. Fue incómodo, pero también exactamente lo que necesitaba en ese momento. Bloqueé a mis padres y mis hermanos, ya que estoy seguro de que aún me están llamando sensible, infantil e ingrato. Pero no tengo planes de volver nunca más. Vivir en esa casa destruyó mi salud mental y nunca regresaré. Mi amiga consentida sigue diciéndole a la gente que salió primero con mi prometido, incluso aunque estuvieron juntos por 5 segundos. Así que la desinvité de mi boda porque no podía tomar una broma. Ana y yo hemos sido amigas desde que nacimos, prácticamente crecimos juntas. Siempre estábamos pegadas a la cadera, haciendo las mismas actividades juntas y yendo a los mismos lugares. Estábamos más unidas en la universidad. Teníamos más libertad para hacer lo que quisiéramos. Viajamos mucho durante las vacaciones y salíamos hasta tarde bebiendo. Pero después de graduarnos, empezamos a distanciarnos un poco. Nuestro vínculo seguía siendo fuerte, hasta hace poco. Después de la universidad, Ana salió en algunas citas con un chico que luego se convertiría en mi prometido. Ella le dijo que no estaba interesada en nada serio. Nosotras, así que dejaron de hablar y salir inmediatamente, aunque yo era su mejor amiga. Yo realmente no lo conocía mucho porque solía tener muchas citas, pero solo algunas se volvían serias. Obviamente, esto no fue algo serio, así que ella nunca lo mencionó realmente. Un año después, me mudé con Ana y volvimos a estar cerca. Como vivía justo al otro lado del pasillo, podíamos salir cuando quisiéramos sin obstáculos, y pasamos muchas noches solo hablando.
Fue después de esto que conocí a mi prometido en un bar aleatorio. Tropezó conmigo y derramó mi bebida, así que me compró otra. Inmediatamente pensé que era lindo y amable. Y él correspondió porque comenzamos a hablar en ese momento. Ambos estábamos con amigos, ya que él tenía una emergencia familiar y no pudo venir. Y nuestros grupos se combinaron esa noche. Cuando la noche terminó, me pidió mi número y dijo que había tenido un tiempo realmente genial hablando conmigo. Estaba muy feliz y emocionada de contarle a Ana sobre él. Hablé mucho de él con Ana, pero como su nombre era muy común, ella no pensó que era la misma persona. No fue hasta que le mostré su foto que lo reconoció y me contó sobre sus citas con él. Le pregunté de inmediato si estaba bien salir con él porque, aunque me gustaba mucho, no quería perder a Ana por un chico. Ella dijo que no tenía problema y bromeó sobre que nunca se convertiría en una relación, lo cual no me molestó mucho. Mi prometido, Eric, y yo nos volvimos serios muy rápidamente, y puedo decir con toda confianza que es mi alma gemela. Después de eso, aunque Ana y yo nos distanciamos un poco porque me mudé con mi prometido y el trabajo se volvió más prioritario, hasta que me comprometí. Ella solía bromear tanto conmigo como con mi prometido que no pensaba que estaríamos tan metidos el uno en el otro. Y en ese momento lo veía como gracioso porque Juan es lo opuesto a mí. Pensé que era lindo de cualquier manera, por lo de los opuestos se atraen. Y luego se volvió muy extraña después de que me comprometí. Estaba muy sorprendida y no lo creía. Solía decirme que era demasiado joven para casarme y si estaba segura. Pero yo lo veía solo como una preocupación. Estaba bastante emocionada de ser mi dama de honor, por eso no tomé en serio sus bromas. Pero las cosas se pusieron mal cuando publiqué sobre nuestro compromiso en redes sociales. La gente lo compartía y nos felicitaba. Pero como ella comentó, mejor mencióname en tus votos porque él se interesó por mí primero, eso me pareció muy extraño porque todo eso ya estaba en el pasado. Ni siquiera se molestó en decirme que había salido con él. Cabe mencionar que ella lo rechazó, así que claramente no quería nada serio con él. No entiendo por qué estaba llevando esta broma tan lejos, porque ni siquiera era graciosa. Y hizo que tanto a mi prometido como a mí nos sintiéramos muy incómodos. Intenté defenderla, diciendo que solo bromeaba mucho. Pero incluso yo sabía que no estaba bien, validé sus sentimientos y le dije que hablaría con Ana sobre estas bromas. Le hice saber que era un poco incómodo y ella dijo que solo estaba bromeando. Aún así, le pedí que dejara de hacerlo y ella me dijo que dejara de ser sensible. No hablé con ella durante un tiempo porque no me gustó cómo estaba reaccionando ante mis preocupaciones. Pero cuando mi prometido y yo organizamos una cena después de Navidad, no se sintió bien no invitarla después de todo por lo que pasamos. Me arrepentiría de esta decisión muy rápido. Ana seguía diciéndole a todos los amigos y familiares reunidos que mi prometido salió primero con ella. Me dejó quedármelo, y nunca lo habría conocido si no fuera por ella, lo cual ni siquiera era verdad. Ni siquiera nadie sabía que los dos estaban involucrados. Y mi prometido intentaba cambiar de tema siempre que se mencionaba, lo cual sucedía con frecuencia. Se lo contaba a cualquiera que quisiera escuchar, incluso después de decirle que no estaba bien. Todavía bromeaba. Más tarde le dije que estaba cruzando mis límites y que no estaba bien. A lo que ella dijo que estaba exagerando. Le pregunté por qué estaba diciendo esas cosas en primer lugar, pero nunca dio una respuesta. Solo me dijo que lo tomara como una broma. Al final, le dije que no asistiera a mi boda en absoluto, lo que la hizo verse realmente herida. Siento que ella misma se metió en esto, aunque al mismo tiempo, estoy preocupada de estar arruinando una amistad de toda la vida cuando ni siquiera tengo razón. Ni siquiera está siendo solidaria o positiva acerca de mi boda. No está involucrada en el proceso de planificación en absoluto y francamente, no merece ser mi dama de honor. Creo que desinvitarla fue lo correcto porque también estaba haciendo sentir incómodo a mi prometido. Y realmente valoro sus sentimientos por encima de los de cualquier otra persona. Mi hija hipócrita quería que su padrastro la llevara al altar en lugar de mí. Pero se echó para atrás rápidamente cuando me negué a pagar por la boda. Cuando mi hija tenía 12 años, su madre me fue infiel y se casó con el hombre con quien engañó. En ese momento odiaba a mi ex esposa con pasión y quería alejarme lo más posible de ella. Pero no lo hice. Quería que mi hija creciera en un entorno normal y no rodeada de odio por todas partes. Así que compartí la custodia con mi ex esposa y me aseguré de que la salud mental de nuestra hija no se viera afectada. Nunca le contamos sobre la infidelidad como forma de protegerla. El nuevo esposo de mi ex rápidamente se convirtió en su padrastro, y no tuve problema con eso. Cada vez que mi hija volvía después de pasar tiempo en su casa, simplemente me alegraba que se divirtiera. Me contaba lo divertido que era su nuevo padrastro y que lo quería, lo cual era lindo, en mi opinión. Aunque aún tenía que trabajar muchas horas, me aseguraba de pasar tiempo adecuado con ella. Para su cumpleaños número 17, contribuí con su mamá y le compramos un carro nuevo. Gano más dinero que ella y su esposo, así que pagué más que ella. Pero no fue un gran problema. A ella le encantó absolutamente y me agradeció. Pensé que era un poco extraño que no me ofreciera un agradecimiento, aunque ambos contribuimos. Pero no le di importancia. Después de cumplir 18 años, empezó a pasar más tiempo en casa de su mamá. Pero confiaba en la forma en que la había criado y confiaba en que tomaría sus propias decisiones como adulta. Como resultado, ganó mucha independencia de mi parte y básicamente hizo lo que quiso.
No mantenía contacto amigable con su mamá fuera de lo que mi hija estaba haciendo, así que no sé cómo pasaba su tiempo allí. Pero sin darme cuenta, estaba permitiendo que mi ex esposa me arrebatara a mi hija. De todos modos, la ayudé a ingresar a la mejor universidad de nuestra ciudad y pagué completamente su matrícula para que no tuviera que conseguir un trabajo. De esa manera, podría centrarse en sus estudios o en lo que quisiera hacer en la vida. Mirando hacia atrás, una vez más hubo falta de gratitud de su parte. Pero nunca pedí agradecimientos. Hice lo que hice porque quería. Ahora tiene 26 años, vive en su propia casa y acaba de ser pedida en matrimonio por el amor de su vida, a quien afortunadamente conoció en la universidad. Estaba muy feliz por ella y la llamé para felicitarla durante esa llamada. También ofrecí pagar por su boda porque iba a ser su día especial. Sabía que su ahora prometido era un buen hombre y cuidaría bien de ella, así que quería entregarla con estilo. Estaba muy emocionada al escuchar eso y dijo que la hice aún más feliz. Comenzó a planificar una boda de destino en Italia con un gran presupuesto que yo proporcioné. Pero luego, un par de días después, él me llamó para contarme la peor noticia de mi vida. Quería que su padrastro la llevara al altar en lugar de mí. Obviamente, no estuve de acuerdo y le pregunté por qué la amaba mucho y quería hacer esto por ella. Y ella no tenía absolutamente ninguna razón para caminar con otro hombre. Pero comenzó a decirme que no era gran cosa y que era algo que él quería hacer. Dije que yo también quería hacerlo y que también tenía el derecho de hacerlo, ya que soy su verdadero padre. Comenzó a gritarme, diciéndome que me calmara, aunque ni siquiera alcé la voz. Dijo que era su elección y que había decidido que fuera su padrastro y que yo no tenía voz en eso. No escuché nada después de eso porque mi mente se apagó. Simplemente colgué el teléfono e intenté desesperadamente contener mis lágrimas. No sé por qué haría esto. Le di todo y me aseguré de que fuera feliz y nunca la descuidara. Incluso mantuve contacto con la mujer que rompió mi corazón. Recibí mensajes de mi ex esposa llamándome una persona horrible y que estaba arruinando la boda de mi hija al hacer demandas irrazonables. Le hice capturas de pantalla y se las envié a mi hija, pensando que se disculparía por lo que su madre había dicho. Pero para mi sorpresa, estuvo de acuerdo con esa afirmación y dijo que la dejara en paz. Así que en su mente, pedir ser su papá era una demanda irrazonable. Después de unas horas más de llanto, mis ojos realmente se abrieron y tomé una decisión. Decidí que ya no pagaría la boda. Sabía que no podrían costear una boda de destino sin mi apoyo, pero no me importaba. Mi hija parecía no quererme allí en absoluto. Entonces, ¿por qué pagaría por algo a lo que ni siquiera puedo asistir? Pero después de enviar ese mensaje, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mi ex de repente estaba muy arrepentida por su comportamiento. Mi hija empezó a decir que no quería decir lo que dijo y que todo era una broma. Dijo que, por supuesto, podría llevarla al altar, siempre y cuando aceptara seguir pagando por mi boda en Italia. Sin embargo, solo le envié esto: no te preocupes, no quiero comprar tu amor con dinero. Te dejaré en paz como tú quieres. Ese fue el último mensaje que le envié. Y pasaron unas semanas. Por supuesto, ella y su madre seguían enviándome mensajes, diciendo que soy una persona horrible por retirarme del pago de esa manera. Algunos mensajes incluso me hicieron reír, así que nunca los bloqueé. Incluso lograron que otros miembros de la familia y amigos me enviaran mensajes pidiéndome que retirara mis palabras. Pero ignoré a todos y finalmente respondí a los innumerables mensajes de mi hija. Subí una selfie en Instagram con mi nuevo yate en Mónaco con la leyenda: ups, todo el presupuesto de la boda se fue en este bebé. Supongo que ya no estoy invitado. Mi madrastra de pesadilla vendió el reloj de mi difunta madre para comprar un coche nuevo para ella misma. Así que voy a destruir el coche. Mi madrastra se casó con mi papá hace apenas un año y ya es fácilmente la persona que menos me gusta en todo el mundo. Apareció unos meses después de la muerte de mi madre, y cuestioné a papá sobre cómo podía seguir adelante tan fácilmente. Él dio una respuesta vaga, pero recuerdo que poco antes de la muerte de mi madre, ella empezó a sospechar de infidelidad. Y ahora estoy pensando que mi madrastra fue la pareja de mi padre mientras mi madre estaba gravemente enferma. No quiero creerlo, pero es una posibilidad. Mi madrastra no es una persona agradable, y aunque no es directamente desagradable conmigo, hace todo lo posible por borrar cualquier recuerdo de mi madre de la casa y de mi vida. Lo primero que hizo al mudarse fue exigir que todas las fotos de ella fueran retiradas de la casa, incluso de mi habitación. Por supuesto, cumplí con esto, pero mi padre se puso de su lado, lo que me llevó a tomar las fotos y colocarlas en mi baño privado. Esto ya nos puso en malos términos, pero las cosas solo empeoraron. Luego exigió que mi papá eliminara todos sus recuerdos de mi madre. Recuerdos que ella a mí le dio. A pesar de protestar al principio, mi papá terminó cediendo. Incluso llegó al extremo de prohibir mencionar a mi madre a su alrededor, ya que no quiere escuchar nada sobre ella. Todo esto me hace sentir súper alejada de mi madrastra, y no quiero tener nada que ver con su vida. Las cosas pasaron de malas a feas hace aproximadamente un mes, cuando volví a casa de mi abuela materna con un reloj nuevo. El reloj parecía caro y elegante, y era un reloj. Me enteré de mi propia historia ese día. Mi abuela me dijo que era una reliquia familiar. Y la tradición es pasarla a la hija después de la muerte. Y ella iba a dárselo a mamá pronto. Pero ahora que mamá se fue, me lo pasarán a mí.
Mi abuela dijo que quería que lo tuviera ahora, ya que generalmente se pasa a la hija después de la muerte de la madre. Y aunque mi abuela no estaba muerta, mi madre sí, y era correcto que me lo pasaran ahora. Bueno, cuando mi madrastra vio el reloj, casi enloqueció. Ella sabe un poco sobre relojes, ya que su padre los colecciona. Y pudo notar que este era de alto valor. Discutimos sobre eso durante la cena. Me preguntó de dónde lo saqué, y le expliqué la historia del reloj. Luego me ofreció comprármelo por 1,000 pesos y yo lo rechacé, diciendo que era invaluable para mí. Luego ofreció 2,000, luego 3,000. Cuando dije no, 7,500, se enojó. Me dijo que era una tonta por aferrarme a un reloj tonto cuando podría tener tanto dinero. Le grité, diciendo que era otro ejemplo de su intento de sacar a mi madre de mi vida y no voy a dejar que se lleve el reloj. Mi papá se quedó callado durante toda la cena mientras me disculpaba para subir. Mientras subía, ella dijo, ella tendrá mi reloj de una manera u otra. Los escuché discutir después, pero no entendí muchos detalles. Pensé que mi madrastra había dejado caer el reloj y no lo había mencionado por un tiempo. Pero resulta que ella había ido completamente a mis espaldas y había tomado asuntos en sus propias manos. Llegué a casa hace 3 días y encontré un coche nuevo en la entrada, y pregunté a mi papá quién lo compró. Me dijo que era de mi madrastra y pensé que eso era todo. Bueno, cuando me estaba preparando para salir a comer con mi novio más tarde, quería usar el reloj. Así que fui a buscarlo. Después de no poder encontrarlo, después de buscar en todos los lugares donde podría haberlo puesto, pensé en la posibilidad de que mi madrastra lo hubiera tomado. Sus palabras de hace un mes resonando en mis oídos. Era un tiro en la oscuridad, pero fui con mi papá y madrastra y empecé a acusarla de robarlo. Como dije, era un tiro en la oscuridad, pero mi madrastra instantáneamente entró en modo de negación y mi papá parecía desconcertado al ver que ya no era un tiro en la oscuridad. Comencé a presionar seriamente, esperando que esto no fuera verdad. Seguía negando, pero seguí molestándolos una y otra vez hasta que mi papá lo admitió. Mi madrastra empezó a enojarse con mi papá por admitirlo, y yo empecé a gritarle inmediatamente. Ella se defendió, diciendo que necesitaba un coche nuevo, y me enojé aún más. Su coche estaba perfectamente funcional. No tenía forma de defenderse más que diciendo la verdad, que quería que el reloj desapareciera porque no quería que estuviera vinculada a mi madre. Luego rompió en lágrimas de cocodrilo y lloró diciendo que quería sentirse como una madre. Pero las cosas que hago la hacen sentir que nunca será mi madre. Respondí, diciendo que tiene razón. Nunca ha sido mi madre y subí las escaleras. Mi papá no me habló ese día. Él y la monstruo de madrastra no me han dirigido la palabra en los últimos 3 días porque creen que lo que dije es asqueroso y irrespetuoso. Sin embargo, no voy a ceder sin pelear. Mañana, durante la noche, mis amigos y yo tomaremos su coche, le pondremos plumas, cubriremos el interior con estiércol. Querida, tal vez arrojemos algunas arañas e insectos. Podemos cortar algunos neumáticos y asientos del coche. No hay forma de que se salga con la suya. Además, descubrí a quien le vendió el reloj. Y fue a su padre, a quien solo he conocido una vez. Parece agradable, sin embargo. Planeo intentar recuperar el reloj con él. Mi trabajador me menospreciaba, sin saber que yo era su jefe. Poseo una franquicia que mi familia comenzó cuando era más joven. Fui el único que quiso hacerse cargo del negocio familiar, así que al final mi padre me lo entregó. Mi padre me dio 2 restaurantes antes de fallecer y actualmente tengo 12 restaurantes. Contraté a miembros de mi familia, incluyendo a mis sobrinos e hijos, para administrar mis tiendas. Así pueden aprender a expandir el negocio familiar cuando ya no esté. Nunca los obligué a gestionar mis restaurantes, pero les mostré mi prosperidad cuando eran adolescentes y les demostré que si querían el estilo de vida y comodidad que yo tenía, les estaba dando la oportunidad de obtenerlo. Todos entendieron que si querían tener una parte de mis restaurantes, debían aprender a ser emprendedores y dirigir un negocio. Mi hijo mayor, Andrés, gestiona 4 tiendas. Mi hija, Isabel, de 28 años, 3 tiendas. El más joven, 24, 2 tiendas. Y mi sobrino, Juan, de 26, 3 tiendas. Estoy orgulloso de lo que han logrado, y tengo mucha confianza en que mi arduo trabajo estará bien cuidado cuando ya no esté aquí. De vez en cuando, me gusta visitar uno de mis restaurantes al azar para asegurarme de que todo esté a la altura de sus estándares y funcionando correctamente. Soy una persona sencilla y no tengo interés en comprar ropa cara para impresionar a los demás. Mi familia incluso dice que si no me conocieran, encajaría con las personas sin hogar. Abrí la puerta y esperé en el vestíbulo con otras 3 personas que tenían familias, todas fueron atendidas, excepto yo, en los próximos 5 minutos. Esperé y una mesera me miró y siguió caminando, sonriendo. Al siguiente momento, otra mesera pasó por mi lado y me ignoró. Para entonces, entraron 2 familias y ambas meseras las atendieron y las hicieron sentar. En este punto, me sorprendí y me quedé completamente sin palabras ante las cosas que estaba presenciando, especialmente porque mis restaurantes son conocidos por ofrecer un excelente servicio al cliente. Me cansé y decidí acercarme a la misma mesera para preguntarle si podía sentarme. Su sonrisa desapareció y me lanzó una mirada molesta cuando la detuve diciendo, perdón. Mi empleado me menospreciaba, sin saber que yo era el jefe. Parte 2.
Me disculpé y pregunté cuándo me iban a atender porque había estado esperando pacientemente durante más de 45 minutos. La mesera, aún molesta, me miró y me dijo que esperara pacientemente mientras alguien me llevaba. 5 minutos después, entra otra familia y pide ser atendida. Y la misma mesera viene y los lleva a una mesa vacía. En este punto, supe que me estaba juzgando por mi apariencia y me estaba frustrando. Decidí que no quería perder mi tiempo y salí del restaurante 10 minutos después. Me fui furioso y nunca me sentí tan irrespetado en mi vida. Decidí volver 30 minutos antes del cierre y alrededor de la hora en que mi hijo suele regresar y gestionar la tienda para hacer papeleo. Entré y lo primero que vi fue a la misma mesera esperando en el vestíbulo. Me vio y me lanzó la mirada más despectiva y con actitud. Bufó y dijo, ¿tú de nuevo? ¿No entendiste la indirecta la primera vez? Nuevamente, me quedé sorprendido y dije, perdón, ¿acaso no sabes cómo tratar a las personas con respeto? Parecía más molesta y dijo, escucha, viejo, estamos a punto de cerrar. Y este restaurante no atiende, ya sabes, a personas vestidas como tú. Me quedé completamente sin palabras y enojado hasta el punto de empezar a enojarme incluso con mi hijo por haber logrado contratar a esta chica. Me cansé de eso, y cuando estaba a punto de empezar a gritar, mi hijo pasó y dijo, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Lo miré con enojo y dije, ¿quién diablos es esta mujer? ¿Y cómo diablos lograste contratar a alguien tan irrespetuoso? Mi hijo, ya preocupado, intentó calmarme y volvió la cabeza hacia la mesera. Mi hijo, en un tono tranquilo y serio, la mira y dice, a mi oficina, ahora. Tuve tiempo para calmarme, y mientras caminaba hacia la oficina de mi hijo, miré a la mesera y dije, quiero a tu otra amiga también. No olvidé a la otra mesera que también me ignoró. Cuando me senté, mi hijo sentado en silencio, luego habló y dijo, debes saber que esta persona es mi padre, ¿verdad? El que es dueño de los 12 restaurantes aquí en la ciudad. Ambas meseras se quedaron en silencio hasta que comenzaron a disculparse. Las interrumpí a la mitad y les dije que se lo guardaran porque mi empleado me menospreciaba, sin saber que yo era el jefe. Parte 3. Ambas meseras comenzaron a disculparse y las interrumpí a mitad de camino, diciéndoles que se ahorraran las disculpas porque ambas estaban despedidas. La expresión de sorpresa que ambas tenían fue impagable. Miraron a mi hijo para ver si haría algo, pero para su sorpresa, mi hijo estuvo de acuerdo conmigo. Pero, pensándolo bien, no es como si él pudiera haber hecho algo, incluso si no estaba de acuerdo con mi decisión. Les dije que se fueran, y ambas dejaron el restaurante inmediatamente. Pensé que la historia terminaría ahí hasta que descubrí que esas dos chicas intentaron postularse en mi otro restaurante. Mi sobrino lo administra en la ciudad. ¿Cómo me enteré? Estaba visitando ese restaurante un día, tratando de dejar suministros que mi sobrino necesitaba. Hasta que las vi esperando pacientemente en el vestíbulo para una entrevista de trabajo en cuanto me vieron. Me acerqué a ellas y señalé la puerta. Al principio, fingieron no conocerme hasta que les lancé otra mirada y dije, ¿en serio, vamos a jugar a este juego? Rodaron los ojos y salieron del restaurante después de parecer tan derrotas. Pero honestamente, no me importaba en absoluto. No me importa cuánto necesiten este trabajo. Si tratan así a la gente común, entonces merecen todo el karma que puedan recibir. Una vez que supe que intentaron postularse en mi otro restaurante después de ser despedidas, me aseguré de que todos mis otros restaurantes supieran quiénes eran y que si alguna vez solicitaban, serían rechazadas de inmediato. Después de que toda esa situación se calmó, mi vida volvió a ser pacífica. Me di cuenta de que mi paciencia siempre se agota y mi cuerpo no puede manejar más viajes de ida y vuelta a todos mis restaurantes. Decidí retirarme después de eso y terminé dando a mis hijos y sobrino cada uno de los restaurantes que gestionaban. Estoy satisfecho con lo que he logrado y agradezco a Dios que finalmente no tengo que preocuparme más por ese negocio estresante porque ahora es problema de mis hijos y sobrinos. Mi esposa cristiana quiere enviar a nuestra hija adolescente a un campamento de conversión porque es lesbiana. Cuando mi hija se enteró, hizo algo horrible. Mi esposa siempre ha sido muy religiosa y eso nunca me molestó antes. Pero anoche fue demasiado lejos. Nuestra hija dijo que tenía algo muy serio de que hablar con nosotros. Terminó confesándonos que es lesbiana. Realmente me alegré de que ella pudiera confiar en nosotros con algo así porque pude ver que estaba realmente nerviosa durante nuestra conversación. Le dije que su sexualidad no cambia como sentimos por ella de ninguna manera, que estábamos orgullosos de ella y siempre la apoyaríamos. Al final, nos abrazó y dijo que nos amaba. Luego fue a su habitación y le pregunté a mi esposa cómo se sentía porque noté que estaba muy callada durante toda la conversación. Solo asintió y estuvo de acuerdo con lo que estaba diciendo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en lo que se discutió. Le dije que no había nada en qué pensar. Nuestra hija es lesbiana y no hay nada que podamos hacer al respecto, excepto apoyarla y alegrarnos por ella. Es tan simple como eso. Ella seguía repitiendo que yo necesitaba darle tiempo para pensar todo esto. Nunca he visto a mi esposa actuar así antes, y me tomó por sorpresa. Sé que está luchando para lidiar con esto porque es cristiana y piensa que la homosexualidad es inherentemente incorrecta. Pero nunca expresó intenciones maliciosas. Aún así, estamos hablando de nuestra hija, y ella tiene que lidiar con esto de la mejor manera posible. Hoy, mi esposa actuó de manera muy fría y dura hacia mi hija.
Cada vez que mi hija intentaba hablar con ella, la ignoraba y solo respondía cuando mi hija la presionaba para obtener una respuesta. Vino a mí para hablar sobre el comportamiento de mi esposa y dijo que cree que decirnos fue una mala idea porque su mamá está actuando de manera muy extraña a su alrededor. Ella piensa que su mamá la odia ahora. Hice lo mejor que pude para tranquilizarla de que su mamá la ama y que solo tenemos que darle tiempo para adaptarse a este cambio. Le dije que iba a hablar con su mamá al respecto, pero que todo estaría bien al final. Yo vi mi gran boca. Más tarde esa noche, hablaba con mi esposa y le exigí saber por qué estaba tratando a nuestra hija como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Respondió diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Necesitábamos enviarla de inmediato a un campamento de conversión para ayudarla a darse cuenta de que estaba cometiendo muchos pecados y que no iba a ir al cielo ahora. Quedé impactado. Le dije que iba a poner sus propios sentimientos a un lado por el bien de nuestra hija porque tiene 16 años y necesita todo el amor y apoyo que podemos ofrecer. No iba a dejar que hiciera sentir a nuestra hija como una mala persona por algo que no puede controlar. Tomó mucha valentía para que nuestra hija nos lo contara, sabiendo que su mamá también es religiosa. ¿Cómo hago que mi esposa acepte la sexualidad de nuestra hija y deje de verlo como algo malo? Actualización, han pasado más de 2 años desde mi publicación original y más de 1 año desde que perdí a mi hija por suicidio. Mi esposa no pudo aceptar a mi hija por lo que era y estaba realmente decidida a enviarla a un campamento de conversión. Mi hija se enteró y lloró mucho. Dijo que deseaba ser heterosexual para que su mamá pudiera amarla. Eso rompió mi corazón. Seguí hablando con mi esposa para tratar de cambiar su comportamiento, pero seguía evitando a mi hija como si fuera la peste. La gota que colmó el vaso fue cuando la vi buscando los campamentos de conversión más cercanos y llamándonos. Tuvimos una gran pelea y le dije que no había vuelta atrás. Así que comenzamos el proceso de divorcio. Se mudó y fue a vivir con sus padres, a quienes mi hija adoraba absolutamente. Ellos, por supuesto, se pusieron del lado de mi esposa cuando se enteraron, lo que dejó a mi hija aún más devastada. La cantidad de noches en las que sostuve a mi hija en mis brazos mientras lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose por qué tenía que ser así, porque su madre la odiaba. Preguntando una y otra vez si la odiaba, a pesar de cuántas veces le decía que la amaba incondicionalmente, incluida su sexualidad, eran demasiadas para contar. Puse a mi hija en terapia real para ayudarla a intentar procesar todo esto. Reduje mis turnos de trabajo para trabajar menos horas e intentar estar allí para ella. Intenté mantener todo lo relacionado con el divorcio lo más privado posible porque no quería que se estresara aún más por eso. Sigo pensando en lo que podría haber hecho para evitar ese día, en qué más podría haber hecho, en qué más podría haber dicho. Todos los días me despierto pensando que debería haber hecho más. Dejó una nota explicando que no es mi culpa. Pero, ¿en qué más se supone que debo pensar? No hablo con mi ex esposa desde hace 8 meses. Estoy en terapia. Pero, sinceramente, no creo que esté funcionando. A veces, entro en su habitación, me siento en su cama y resuelvo lo que parece horas. Sigo esperando verla volver a casa desde la escuela, verla sonreír, escucharla reír desde el pasillo. Te extraño más que cualquier cosa, Jessie. Lo siento.